la verdad es que vengo muy a gusto aquí al centro y casi a mí viniendo aquí porque comenzamos haciendo las tutorías en teología a distancia, en fin, hace muchos años ya, ¿verdad? Y luego, bueno, pues aquí en el curso de teología para seglares, pues también he colaborado algunas veces con don Francisco, al que me unía realmente una verdadera amistad y un aprecio personal. Bueno, pues, la exposición, ¿verdad? Yo he dado ahí un esquema para que podáis seguir quizá con más facilidad la exposición y para que podáis, cuando os canséis un poco, veáis, bueno, pues ya queda poco para terminar, ¿verdad? Mirando el papel, pues vais a ir mirándolo. Bueno, he titulado un poquito esta exposición Esperanza que no defrauda, el cristiano testigo de la esperanza que no defrauda. Esta expresión de San Pablo la recogió el Papa Francisco para dar el título a la bula convocatoria del año jubilar, de este año jubilar 2025 que estamos celebrando. El Papa quiso con ello expresar y transmitir que el mensaje central del año jubilar sea la esperanza, algo que considera esencial en el contenido de las cartas de San Pablo. En ellas se acentúa efectivamente que Cristo es nuestra esperanza. Y esta esperanza no puede quedar defraudada porque Cristo ha muerto y resucitado por nosotros y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Papa expresa con ello el deseo de que la celebración del jubileo sea la ocasión de una profunda experiencia de gracia y renovación espiritual en orden a reavivar la esperanza en estos momentos convulsos de nuestra historia. No cabe duda que el tema de la esperanza es especialmente significativo y demandado en estos momentos de la historia en los que nos toca vivir tiempos convulsos y situaciones complicadas a todos los niveles, y en los que a veces las sombras del pesimismo y la falta de horizontes de esperanza se extienden por todas partes. Guerras que no cesan, bloques ideológicos irreconciliables, crisis de valores éticos, morales y religiosos, destrucción del medio ambiente, problemas migratorios, etc. Vivimos rodeados de muchas preocupaciones a nivel social, pero también a nivel eclesial existen muchos y oscuros nublados en el horizonte. Falta de credibilidad, iglesias semivacías, falta de vocaciones, jóvenes alejados, bloques ideológicos enfrentados, divisiones intraeclesiales, confusionismo, etc. Todo hace pensar que tanto en la sociedad como en la Iglesia estamos viviendo una profunda crisis en la que parece predominar la desesperanza y la oscuridad sobre la esperanza y la luz. Por eso es muy acertado que el Papa Francisco haya querido que este año jubilar tenga como lema o idea fuerza la esperanza que no defrauda, y animar a la Iglesia a que sea fuente de esperanza para el mundo y a los cristianos que sean testigos de la esperanza, que seamos testigos de la esperanza. Pero hemos de preguntarnos, ¿cuál es la esperanza que realmente no defrauda? ¿Cómo es la esperanza que puede llenar plenamente el corazón del hombre y hacer creer en el futuro? ¿Es cualquier esperanza compatible con esa esperanza que no defrauda del pensamiento paulino? El primer punto de mi exposición será hablar un poquito, o al menos recordar que la esperanza es una virtud humana y una virtud cristiana, y lo cristiano se construye sobre lo humano.
Se suele decir con razón que la esperanza pertenece a la misma esencia de la vida humana, que desde su gestación en el seno materno está orientada al futuro, al crecimiento y a horizontes abiertos. Por tanto, la esperanza está intrínsecamente unida a la vida, de forma que podemos decir que no hay vida sin esperanza, ni esperanza sin vida. Escribía Gabriel Marcel, filósofo católico francés: la esperanza es para el alma lo que el aire para el ser vivo. La esperanza es una cualidad y una virtud humana también, porque en realidad toda persona humana tiene algún tipo de esperanza que le da fuerza y le sostiene en medio de sus proyectos, anhelos y sufrimientos. Es una virtud humana porque el hombre histórico es un ser en estado de vía, que está orientado y encaminado hacia una meta y que toda la vida está, por tanto, estructurada, en cierto modo, bajo el signo de la esperanza, que es lo que sostiene la existencia del hombre. Pero la esperanza es también una virtud cristiana, es una de las tres virtudes teologales que constituyen el fundamento de la vida cristiana y también la base de las demás virtudes, porque tienen como objeto directamente a Dios, en quien los cristianos creemos y esperamos y a quien amamos. Además, en cuanto a virtudes teologales, las tres están esencialmente interrelacionadas e interconectadas, de tal manera que no se da la una sin la otra, y la vivencia de cada una de ellas lleva necesariamente a la otra. Como virtud cristiana, la esperanza es también fe en el futuro, en un futuro mejor, en el que se cumplirán todos nuestros anhelos y deseos más profundos de felicidad, de paz y de amor. Pero sobre todo es fe en Dios y en sus promesas, ya que solo Él puede garantizarnos un futuro de felicidad plena y hacer que nuestra esperanza no sea frustrada. Desde esta perspectiva, hemos de preguntarnos qué relación hay entre la esperanza como virtud o simple valor humano y la esperanza como virtud cristiana. ¿Cómo es, en definitiva, la esperanza que no defrauda y es capaz de colmar los anhelos más nobles de la persona humana? ¿Cómo se ha planteado la reflexión sobre la esperanza desde la filosofía y desde la teología? Pues diremos algo en primer lugar sobre la filosofía. Vemos que la esperanza humana es sin duda ninguna lo que nos mantiene vivos. Es la fuerza que nos ayuda y nos impulsa a afrontar los retos y los problemas de la vida. Por eso también los filósofos y los pensadores han reflexionado en todo tiempo sobre la esperanza, desde los grandes filósofos griegos, especialmente Platón, hasta los filósofos de la edad moderna y contemporánea. Immanuel Kant, el filósofo quizá más representativo del racionalismo moderno y de la Ilustración, comienza su obra crítica de la razón pura haciéndose tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Por lo tanto, saber, hacer y esperar es para él, pues, lo importante en la reflexión filosófica. Porque, como dice Pedro Laín Entralgo, este gran humanista, médico y pensador aragonés, el hombre es un ser que por su propia constitución ontológica necesita saber, necesita hacer y necesita esperar. Por eso cree Laín Entralgo que un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico, lo mismo que un hombre sin capacidad de razonar y sin actividad,
Y por eso el mismo Pedro Laín Entralgo reflexionó en diversas obras sobre la esperanza. De hecho, una de las obras más conocidas de él es La espera y la esperanza. Pero sin duda ninguna, el pensador y el filósofo que ha tratado en su pensamiento filosófico el tema de la esperanza con mayor extensión ha sido Ernst Bloch, un filósofo alemán de origen judío. En su obra principal, la obra filosófica principal de Bloch es precisamente El principio esperanza, publicado en el año 1949. En ella plantea el tema de la esperanza como la auténtica cuestión fundamental de la filosofía. Bloch parte del concepto utopía como un valor esencial del ser humano y recorre las distintas manifestaciones de la utopía en la historia, pues según él, desde la utopía pueden comprenderse los aspectos fundamentales del arte, de la sociedad, de la política y también de la religión. Ernst Bloch comienza preguntándose en el prólogo de su obra: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos espera? Estas son sin duda cuestiones esenciales para toda persona humana y también para nosotros los cristianos, pues son casi las mismas preguntas que San Ignacio de Loyola quiere que nos hagamos al comenzar unos ejercicios espirituales en la primera meditación sobre el principio y fundamento. El hecho de que Ernst Bloch, filósofo neomarxista y no creyente, aborde estas cuestiones en su obra filosófica e intente responderlas con honestidad no deja de causar admiración. Aunque él, en el fondo, no sale del esquema del pensamiento marxista, en el sentido de situar la utopía y la esperanza humana en poder llegar a crear un mundo feliz a través de la construcción de una sociedad igualitaria en la que desaparezcan las desigualdades e injusticias. Y aunque esto no se haya podido conseguir, lo importante, dice Bloch, es saber esperar. Ernst Bloch, como todos los demás pensadores de la utopía marxista, sueña con un mundo mejor, construido exclusivamente por la acción del hombre, pero se encuentra con el muro de la muerte, el hacha de la nada, en expresión del mismo Bloch, ante ese muro de la muerte, él no tiene respuesta, aunque llega a confesar que por dignidad personal se niega a aceptar que el hombre acabe igual que los animales. Ernst Bloch, que no admite a Dios, cree que una forma de afirmar la vida frente a la muerte se encuentra en las cosas buenas y hermosas de la vida, aunque esto no garantice una esperanza que va más allá de la vida terrena. El fracaso y el desencanto sufrido en muchos países donde se quiso imponer por la fuerza los sistemas inspirados en la utopía marxista y comunista son una prueba evidente de que esta esperanza inspirada y fundamentada en los deseos y proyectos humanos lleva a desembocar en la frustración y en el desencanto. Es verdad que pensar es trascender, como está escrito en el epitafio de la tumba de Ernst Bloch. Pero si ese trascender no está abierto a Dios, sino que se queda en puros deseos y construcciones humanas, al fin se puede llegar a la misma conclusión de Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, que el hombre en realidad es una pasión inútil. ¿Y qué ha dicho la teología sobre la esperanza? La teología moderna, podríamos decir. La obra de Bloch, nacida en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, recogió en cierto modo el espíritu positivo de una sociedad que comenzaba una nueva etapa
tras los desastres de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y contribuyó a crear una cierta confianza en un futuro mejor, construido por el hombre desde el punto de vista meramente secular. A este reto planteado por la filosofía de Bloch y compartida por buena parte del pensamiento neomarxista, responde la obra del teólogo protestante alemán Jürgen Moltmann, recientemente falleció el año pasado. En su obra Teología de la Esperanza, una gran obra ciertamente en la historia de la teología moderna, publicada en el año 1966. Teología de la Esperanza, que no está concebida como una teología sectorial de la virtud de la esperanza, sino como una concepción global de todo el pensamiento cristiano a partir de la primacía de la escatología en el pensamiento y en la vida cristiana. Porque, como escribe el mismo Moltmann, en el pensamiento cristiano la prioridad pertenece a la fe, pero el primado pertenece a la esperanza. En este sentido, Moltmann comprende la fe como esperanza. Es decir, la fe implica la esperanza, pero a su vez la esperanza implica la fe, pues una esperanza sin fe se convertiría en utopía, como ocurre, según él, en la filosofía de Ernst Bloch. Para Moltmann, la religión de Israel no es tanto la religión de la Epifanía, sino la religión de la promesa. Dios es el Dios de la esperanza que se encuentra ante nosotros y hacia el cual caminamos. Y la Iglesia se concibe como una comunidad de éxodo peregrina hacia una tierra de promisión en la que se cumplirán las promesas de Dios. La teología de la esperanza ha recogido el desafío de la filosofía de Bloch para revitalizar la esperanza cristiana en un proyecto, dice él, de acciones de esperanza, inspiradas por la fe, que se hagan responsables del futuro de la humanidad. Según Moltmann, el compromiso nacido de la esperanza meramente secular desemboca en la utopía. En cambio, el compromiso que nace de la esperanza cristiana llega a la transformación de la humanidad en el hombre nuevo, anticipado en la Pascua de Cristo. Este dinamismo de la esperanza cristiana, comprometido en un futuro mejor de la humanidad, es el que inspiró en cierto modo también la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, especialmente en su primera parte. No cabe duda que la aportación de Moltmann en su confrontación con la filosofía secular de la esperanza es muy valiosa, pero hemos de preguntarnos si esa transformación del mundo que puede venir a partir de lo que él llama las acciones de esperanza inspiradas en la fe, no desemboca también en pequeñas esperanzas humanas que llegan a defraudar o que tampoco llegan a colmar el verdadero anhelo de la esperanza cristiana. Por eso hemos de distinguir entre esperanzas y esperanza. Decimos que la esperanza es consustancial a la persona humana. Por eso podemos decir que todos tienen esperanzas que mantienen viva a la persona en medio de las luchas y las dificultades de la vida. Las personas aspiramos a progresar, a adquirir seguridades, a conseguir metas, a terminar una carrera, a conseguir un buen trabajo, a crear una familia. En la vida de las personas hay esperanzas que se cumplen y esperanzas que se frustran. Podemos decir que es en sí bueno y positivo tener esperanzas que mantienen vivas a las personas y pueden ser un motivo para ir descubriendo la verdadera esperanza.
Pero tener esperanzas no es lo mismo que tener esperanza. Las esperanzas que acompañan nuestra vida terrena suelen estar orientadas y delimitadas al bienestar y a la satisfacción de nuestra vida terrena y son pasajeras y efímeras. En cambio, tener esperanza es tener una orientación en la vida que condiciona y marca toda nuestra existencia. La persona con esperanza no se limita a tener esperanzas y a lograr metas parciales, sino que vive de una esperanza que sostiene el presente y le alienta a afrontar el futuro con sentido pleno. Además, el fin o el objeto de la esperanza no son tanto las cosas exteriores, sino la misma persona. Dicho de otra forma, la razón de ser de la esperanza es la misma persona humana y no tanto las cosas o experiencias que pueden proporcionarnos momentos de felicidad. Benedicto XVI lo resume muy bien en la encíclica Spe Salvi, cuando dice: a lo largo de toda la existencia el hombre tiene muchas esperanzas. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Y una esperanza que no se refiera a mí personalmente, ni siquiera es verdadera esperanza, dice Benedicto XVI. Y añade: los hombres necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en el camino, pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza que sostiene la esperanza del hombre y que sería la que en definitiva da sentido a las esperanzas temporales que sostienen la vida de la persona humana, es sin duda ninguna Dios. Por eso dice Benedicto XVI: quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene la vida. La gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y nos sigue amando hasta el extremo. Su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida, que es realmente vida. Por lo tanto, podemos decir que los cristianos son o estamos llamados a ser personas de esperanza y testigos de la gran esperanza. Por eso, el punto siguiente es resaltar que los cristianos estamos llamados a ser personas de esperanza. El apóstol Pablo recuerda a los cristianos de Éfeso, que procedían del paganismo, que antes de recibir la fe vivían sin Dios y sin esperanza. Y a los cristianos de Tesalónica les recuerda en la primera carta también que ante la experiencia de la muerte ellos no han de entristecerse como las personas que no tienen esperanza. Por eso podemos decir que, según el pensamiento de San Pablo, la esperanza debe ser el distintivo de los cristianos, que están llamados a ser en el mundo y en la sociedad, ante todo, personas de esperanza. Efectivamente, es así, pues la fe bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
puede traducirse y describirse como esperanza, porque se manifiesta siempre como apertura y confianza en el futuro que nos proponen las promesas de Dios, ese Dios que nos habla, que ha hecho una alianza con nosotros y que nos llena de promesas. Podemos decir que la fe en la experiencia del hombre bíblico es confiar en un Dios amor que sale a nuestro encuentro, que nos acompaña en nuestro camino, pero al mismo tiempo, como decía Moltmann, está ante nosotros, delante de nosotros y hacia el cual caminamos. La salvación se nos ofrece como promesa de un futuro que vendrá y colmará nuestros deseos y nuestros anhelos más profundos de felicidad. En el Antiguo Testamento, el futuro colmado se orienta hacia Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. En el Nuevo Testamento se orienta hacia la venida del reino, que ha venido ya y está por venir. Y en el tiempo de la Iglesia se orienta hacia la parusía o segunda venida del Señor. Por eso el cristianismo es ante todo la religión de la esperanza. La Iglesia ha de ser en ese sentido portadora de la esperanza de la humanidad y los cristianos personas y testigos de la esperanza. En el Antiguo Testamento, el que espera se apoya en las promesas y en la fidelidad de Dios que el pueblo experimenta permanentemente en su peregrinar. Y la esperanza cristiana se apoya en la promesa de Dios realizada en Cristo. Por lo tanto, la esperanza se apoya en las acciones de Dios en la historia y particularmente en la persona y la obra de Jesucristo, sobre todo en su muerte y en su resurrección. La esperanza será colmada en el más allá, en el reino escatológico. La esperanza cristiana se relaciona esencialmente con la fe, porque procede de la fe en las promesas de Dios y de una confianza inquebrantable en Él, pero se relaciona también con el amor de Dios o la caridad, porque es el amor manifestado en Cristo de donde tenemos la certeza y la seguridad de nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. La esperanza no falla, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los cristianos estamos efectivamente llamados a ser personas de esperanza, personas portadoras de luz para los hombres y mujeres de nuestro mundo, personas que creemos en el futuro a pesar de todas las oscuridades e incertidumbres de la historia humana, porque el futuro está bajo las promesas de salvación de Dios y las palabras de vida del Señor, que nos asegura que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los cristianos son personas que saben esperar y tienen siempre razones para esperar, aún contra toda esperanza, porque saben que en definitiva es Dios quien conduce la historia del mundo y nuestra historia personal, y Él es fiel a sus promesas. El cristiano con esperanza sabe perseverar con paciencia en el bien, a pesar de los sufrimientos y de las tribulaciones de la vida, y sabe descubrir el lado positivo de todas las cosas, porque sabe que para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, como dice el apóstol Pablo. El cristiano mantiene viva la esperanza ante las pruebas, ante los sufrimientos de la vida y ante la muerte. Y finalmente, el último punto, ya veis que soy
breve, voy a ser breve también en la exposición, serán los cristianos como testigos de la gran esperanza. Así tendremos más tiempo para dialogar, si tenéis preguntas que queráis hacer o expresar cosas. Que la vida del hombre está animada y sostenida por muchas esperanzas es indudable. Que en el fondo de cada persona humana existe un anhelo profundo de algo que intuye y está por venir y que podemos calificar como esperanza de un futuro mejor y feliz, algo que encontramos también en muchos pensadores, creyentes y no creyentes, es también indudable. Que ha existido siempre y existe la esperanza en la historia de la humanidad es algo evidente. Toda esperanza es buena y es positiva si está abierta al futuro. Pero hay que reconocer que hay también muchas esperanzas que defraudan y que a veces dejan un vacío en la persona que ninguna de las esperanzas terrenas y temporales es capaz de llenar. También hay que reconocer en el pensamiento moderno y contemporáneo una quiebra de la esperanza, ya que el optimismo con el que se creía poder construir un mundo más justo y una sociedad más feliz ha fracasado en buena parte y ha dejado a la sociedad sumida en la depresión y en la desesperanza a grandes niveles. El Papa San Juan Pablo II hablaba ya al comienzo de este siglo en su exhortación sobre la Iglesia en Europa, de las iglesias de Europa afectadas a menudo por un oscurecimiento de la esperanza, dice él, y por una pérdida de la memoria y de la herencia cristiana. Y creía ver también en la sociedad europea una especie de apostasía silenciosa de la cultura europea y del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Benedicto XVI también habló en repetidas ocasiones de la vivencia y el testimonio de la fe en una sociedad neopagana, refiriéndose a la sociedad europea, cuya historia y cuya cultura está construida sobre fundamentos y raíces cristianas que hoy se pretenden negar. Consciente de esta realidad sociocultural y religiosa, nos ofreció Benedicto XVI en su magisterio papal la hermosa encíclica a la que hemos hecho ya referencia sobre la esperanza, Spe Salvi. Un texto realmente hermoso que sería bueno y aconsejable que leyésemos y releyésemos con frecuencia. La publicó en el año 2007. En ella recuerda que toda persona humana tiene algún tipo de esperanza, que existen muchas esperanzas humanas, también sanas y legítimas, pues ayudan a la persona a vivir con sentido y a seguir luchando cada día, anhelando una vida mejor. Recuerda también allí que muchas personas han luchado en la historia por mejorar la vida del hombre, aunque muchos de ellos lo hagan al margen de la fe. Pero ninguna de las esperanzas humanas llega a colmar el corazón del hombre, pues solo hay una esperanza capaz de colmar plena y definitivamente al hombre en su interminable búsqueda. Es lo que llama Benedicto XVI la gran esperanza. Y por eso los cristianos no solo han de ser personas de esperanza, sino han de ser también testigos de la gran esperanza que es Dios. La gran esperanza no es otra cosa que el mismo Dios, en quien solo puede descansar nuestro corazón inquieto y cumplirse nuestros deseos de felicidad.
Por eso, dice Benedicto XVI, quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la esperanza que sostiene toda la vida. Con ello no hace sino recordar lo que San Agustín dice en la primera página de las Confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no descanse en ti. Y esta esperanza en Dios se concretiza en una vida y felicidad que culmina en la vida eterna, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, simplemente felicidad en expresión de San Agustín. La meta de la esperanza es, por tanto, la vida eterna, entendida, dice Benedicto XVI allí, no como un continuo sucederse de días del calendario, sino el momento de satisfacción plena en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Será el momento de sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo ya no existe. El momento, por lo tanto, en el que nuestra alegría será colmada. Por tanto, lo que la Iglesia anuncia al mundo es el logos de la esperanza. Y la tarea del cristiano es dar razón de la esperanza que nace de la fe y ser un testimonio vivo de Dios, nuestra esperanza. Y termino. El fin del que tiene puesta su esperanza en el Dios de Jesús es la vida sin fin y, por lo tanto, es la entrada en la felicidad del reino. Pues, como dice el mismo San Agustín también en el final de la ciudad de Dios, ¿qué otra cosa es nuestro fin sino entrar en el reino que no tiene fin? Y concluyo estas reflexiones sobre la esperanza con el deseo de que el año jubilar que estamos viviendo en la Iglesia sea para todos un verdadero año de gracia para crecer en la fe y en la caridad cristiana y para afianzarnos en la esperanza que no defrauda y que ha de culminar en la vida eterna. Y también que como cristianos seamos personas de esperanza y seamos testigos vivos de la esperanza, de la gran esperanza que es Dios. Pues que María, la mujer de fe y madre de la Santa Esperanza, nos acompañe, ayude y cuide con amor maternal. Pues muchas gracias por vuestra atención.